Bueno, comentábamos la cifra negra de fallecidos por consumo de alcohol, 14 en lo que va de este festejo de fiestas patrias. Que todavía casi no empieza en propiedad. Exactamente, todavía hay lunes y martes día de trabajo, pero hay un grupo de la sociedad al que siempre hay que ponerle especial atención porque es un grupo que está en cierta vulnerabilidad frente a fenómenos como consumo problemático de alcohol. Hablamos de los niños, las niñas y los jóvenes, especialmente los adolescentes, y para eso hablemos de la importancia de la prevención en fiestas patrias con el consumo excesivo de alcohol, con Raúl Perry, que es gerente de programas de la Fundación San Carlos de Maipo, que trabaja precisamente con el bienestar de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días. Buen día. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días, Carolina, Fernando. A ver, cuéntanos de estos datos que se realizan por parte de la Organización Mundial de la Salud en torno al consumo de alcohol en el grupo de adolescentes de 15 a 19 años y cómo están nuestros jóvenes chilenos en ese contexto. Están complicados como en general podemos encontrar en la realidad mundial, porque lamentablemente el alcohol en momentos de festividades se ha transformado en un recurso del cual nos cuesta culturalmente alejarnos, digamos. Entonces, que efectivamente tengamos un 80% de los mayores de 12 años declarando que alguna vez en su vida ha consumido alcohol es realmente mucho. Y el 57,8% de los adolescentes chilenos entre 15 y 19 años se considera al menos un bebedor recurrente. Tiene que encendernos una alerta como padres, madres y cuidadores especialmente de que aquí estamos ante una situación que podemos prevenir, que estamos con un grupo humano que se expone mucho al riesgo en estas instancias y en general, uno podría decir en casi todos los fines de semana, y que por lo tanto requiere de que tomemos ciertas medidas para evitar disminuir ese riesgo, no solo por las consecuencias que puede tener a largo plazo el consumo problemático de alcohol, sino incluso por las consecuencias en el cortísimo plazo que tiene engrosar las estadísticas que tú nos referías al principio de la nota. Raúl, ¿hay alguna vinculación entre este excesivo consumo de alcohol y alguna característica que tengan particularmente los jóvenes, los adolescentes, o es solamente una etapa del crecimiento donde probablemente muchos pasan y después cuando llegan a trabajar, tienen otro tipo de responsabilidades, las cosas se aquietan? ¿O hay algo particular al respecto? Yo diría, Fernando, que la forma como más que entender este fenómeno como un fenómeno así como hay una causa que uno no puede encontrar y como amarrar esa causa a un resultado, hay que acercarse más como a una gestión de riesgo, ¿eh? O sea, un poco el lenguaje como el lenguaje de la salud, ¿no? Uno se arriesga más a tener diabetes, tiene un consumo problemático de algunos alimentos, uno se arriesga más a un infarto del corazón si fuma, ¿verdad? Pero no todo el que fuma tiene un infarto. Entonces, bueno, efectivamente hay características individuales que pueden propiciar el mayor consumo, pero hay ambientes de riesgo. Entonces los adolescentes pasan por etapas en donde experimentan, en donde prueban, pasan por etapas en donde exponerse al riesgo es bien visto socialmente, en donde efectivamente su cerebro en desarrollo se expone a más riesgo. Sin embargo, por lo tanto, esta etapa después se asienta. Sin embargo, entonces el camino, más que entender que hay alguna característica personal que las puede haber, tiene que ver con cómo como entorno propiciamos un espacio protector de esos riesgos a los cuales se puede exponer el adolescente. Raúl, ¿qué tal? Te saluda José Miguel Mardones acá junto a Carol y Fernando en el estudio de CNN Chile Radio. Quisiera, si nos pudieses entregar algunas recomendaciones para poder, en lo posible, disminuir el consumo de alcohol, sobre todo en nuestros jóvenes, pensando en estas fiestas largas que son súper largas. Y por otro lado, te agrego otra pregunta. ¿Tienen alguna evidencia en cifra de cómo aumenta el consumo de alcohol, al menos en estas fiestas, en estas festividades, que muchas veces, además de la comida, para qué estamos con cosas, en muchos casos está asociada también al consumo de alcohol? Mira, voy a partir con tu segunda pregunta y después vamos a abordar la primera. El punto con los adolescentes, y eso tiene mucho que ver con su cerebro en formación, que no termina de formarse hasta como los 25. Para dar un ejemplo, la conciencia a largo plazo de los actos termina de formar
de las consecuencias a largo plazo de los actos se termina de formar como ahí por los 18. Entonces, estamos hablando de un grupo humano que tiene mayor tendencia a exponerse a este tipo de riesgos porque su cerebro en formación habilita esa posibilidad. Entonces, dicho eso, cuando los adolescentes se acercan al alcohol, en general tienden a tomar mucho en las oportunidades en las que se acercan al alcohol. Entonces, es común que, no sé, 2/3 de los adolescentes que beben en un fin de semana beben en forma riesgosa, 5 o más tragos en una noche. Exacto. Entonces, aquí el problema no es tanto que tomen más en una oportunidad, sino tener tantos días para tener oportunidades de emborracharse muchas veces. Eso es lo que aumenta fuertemente el riesgo. Eso. Segundo tema, para responder a tu primera pregunta. Aquí hay un ambiente, uno de los entornos que rodea a los adolescentes que es crítico en este momento, que son justamente sus padres, madres y cuidadores. La relación que tengan con ellos, lo que pueden hacer los padres, madres y cuidadores en esta fecha es esencial. Y en ese sentido, yo diría que hay al menos 4 recomendaciones que son muy potentes. La primera es monitorear lo que están haciendo nuestros adolescentes. O sea, sabemos dónde van a estar el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, con quiénes se van a juntar, cuáles son las normas de consumo de alcohol que existen en los ambientes en los que van a estar. Monitorear y saber qué es lo que va a pasar con ellos, que no nos pase que alguien nos diga, oye, ¿dónde está tu chiquillo hoy día? No sé. Eso nos puede ayudar mucho a cuidar la manera en que ellos van a consumir alcohol. Y lo segundo es ser transparentes nosotros con lo que esperamos que ellos hagan en estas fechas. Puedes tener la expectativa clara con ellos de decirles, mira, yo espero que ojalá te cuides, que ojalá no quedes borrado, porque eso te hace mal, porque te expone a riesgos durante la instancia, a la vuelta del carrete. Ser explícito, muchas veces nosotros no hemos sido lo suficientemente explícitos para decirles eso. Y en ese mismo contexto, la tercera recomendación que uno podría decir es tratar de tener esa conversación en un espacio tranquilo, en donde uno no lo juzgue, no le diga todo el rato porque tú eres muy irresponsable, porque la última vez que saliste te portaste pésimo. Ese tipo de conversación lo resta más que lo suma, cuando en cambio nosotros somos capaces sinceramente de transmitir lo que nos pasa, que es, yo tengo un miedo terrible de lo que te puede pasar en estas fechas, porque si te pasa algo a ti, mi vida se acaba. Eso probablemente va a abrir un espacio de conciencia en nuestro adolescente mucho más profundo que nuestro sermón con respecto al consumo de alcohol. Y finalmente también transmitirle que no importa lo que pase, nosotros vamos a estar ahí. Porque en una situación compleja, en una situación en la que está con mucho consumo, sus amigos o amigas están con mucho consumo, estoy seguro que los que nos ven hoy día preferirían estar y acompañar y ayudar más que dejarlo que resuelva sus problemas solo. Y eso requiere que nuestro adolescente entienda que podemos estar para ellos en ese momento. Clarísimo. Raúl Perry, gerente de programas de Fundación San Carlos de Maipo. Muchas gracias por esta conversación, estas recomendaciones tan prácticas. Buenos días. Gracias. Adiós. Buenos días.